Chelita. Otra cosa. ¿Cómo? Comunidades. Quizás por ahí, pues. No me acuerdo mucho. ¿Cómo está, guapo? ¿Cuándo? Lo invito a salir y dice que tiene una agenda muy ocupada. Sobrado. ¿Ah? ¿Cuándo me irías a ir? Saliendo puede ser, ¿ah? ¿Sobrado? Ah, ya. Ah, ¿ya te has cerrado la isla ya? El viernes. Está bien. El viernes. Aquí era el viernes. Hoy te han invitado al cumpleaños de... ¿Cómo se llama? De Diego. ¿Vas a ir? Vamos, porque yo también voy a ir. El sábado. Chorrillos, yo sí voy. Yo soy interdistrital. Como profesional allá. Compañera mía. Oye, tiene termo acá. No, de noche. Porque el de mi hermano tiene acá lo hace así. Ah, ahorita ve. 46. Está caliente, ¿no? Ahora le ponen electrónica a todo. A cosas, incluso cosas que no tienen sentido. Hay un echador de sal, un salero, que tiene electrónica. Tú dirás, ¿para qué? Para que salga más rápido, seguro, es la sal. Bien, a ver, vamos a empezar. Siempre pregunto por el tema de la identificación del partido. Esta semana. Ah, este jueves. Y cerramos. Sí. La próxima semana ya se estaría en La próxima semana ya se puede estar. Ahí cerramos ya. ¿Qué queda aquí? ¿Quién se va o no? Sí, si quiere. Sí. No me he enterado que, por otros compañeros, que hay profesores que dicen que mientras no se dé la última rectificación y para que no se atrasen algunos compañeros, ha suspendido clases algunos profesores. ¿Me han mentido? Sí. Hay algunos que sí. Uno.
Te suspenderías. No, yo no encuentro razón por suspender clase, porque así esté el compañero, el alumno en una clase que no está muy de acuerdo, igual tiene que seguir viendo, ¿no? A la otra clase, a la clase paralela. Bueno. Si estas formas especiales de conclusión del proceso, preguntas hasta ahí. Y si usted no pregunta, yo pregunto. Si la materia de proceso, si la materia de proceso, si lo que está en discusión en el proceso es desalojo, yo puedo conciliar algo distinto al desalojo, o necesariamente solo lo que es materia del proceso. ¿Como juez está hablando? No, como abogado, como juez, siguiendo lo que dice el código. Creo que somos abiertos de cómo o sea, siempre claro. No se puede modificar. ¿A qué quiero llegar? Yo voy avanzando, clase por clase, intento cubrir todas las aristas, pero por ahí hay algunas cosas que se pueden pasar. O las digo así muy ligeramente y pueden ser datos importantes. Y como a veces no preguntan tanto que digamos, entonces yo prefiero cubrir algunos vacíos que pudo haber dejado. Valga la precisión, definitivamente solo se puede conciliar aquello que es materia del proceso. O sea, si entre demandante y demandado el pleito es que se vaya ya porque es un ocupante precario, o sea, la materia del proceso es desalojo, el día que prospere una conciliación, no va a ser ocasión también para que las partes o el juez digan, bueno, ya que estamos de buenas migas, ¿por qué no arreglamos también aquí una deuda que tenemos aparte? ¿No? Algo así, no. Puede parecer básico, pero mejor señalarlo. ¿Qué más? Lo mismo va a pasar con la transacción. No vas a poder transar cosas ajenas a lo que es materia del proceso. Y hemos hablado del desistimiento que puede ser del proceso o de la perfección. Solamente como lluvia de ideas, ¿en cuáles de estos casos se puede hacer un nuevo proceso por lo mismo? Abandono y desistimiento. ¿Cuál de los desistimientos? Ah, del proceso. Del proceso. Obviamente yo no podría, después de haber conciliado una determinada materia, no podría por lo mismo volver a demandar, ¿cierto? Tampoco con transacción. Y es correcto para los que han respondido que solo podría volver a demandar lo mismo si el primer proceso concluyó por desistimiento del proceso o por abandono, con la restricción que solo después de un año de concluido el proceso por abandono. Hasta ahí vamos bien. ¿En cuál de estos supuestos sí se va a dictar sentencia? Porque es medio engañoso, a pesar que dice formas especiales de conclusión, y yo les había dicho que estas son alternativas a la sentencia, sin embargo, hay que precisar que en una de estas figuras se va a terminar dictando sentencia precisamente ante su aparición. ¿Cuál sería? Allanamiento y reconocimiento. Lo único.
¿Ven? En el allanamiento y reconocimiento, el juez dice, allá, como tú demandado te estás sometiendo pues, a lo que está pidiendo el demandante, entonces yo voy a dictar inmediatamente sentencia. No tiene sentido pues, seguir con las demás etapas. Pero en todas las otras opciones ya no hay sentencia, obviamente. En la conciliación, el juez emite un auto aprobando la conciliación, ahí termina el proceso. En la transacción lo mismo, el juez emite un auto aprobando la transacción. En el desistimiento del proceso, emite un auto aprobando el desistimiento del proceso y ahí termina el proceso. Concluye. Sin sentencia. Lo mismo en el desistimiento de la pretensión. Concluye. Y en el abandono también termina. Y aunque parezca así sencilla la pregunta, en el abandono pasa un año y el demandante en el mismo expediente le dice al juez, señor, pues ya pasó un año, empecemos nuevamente, reiniciemos. ¿Quién dice sí? Allanamiento. ¿Quién dice no? Déjame buscar. Allanamiento, actuación. ¿Y quién no? ¿Se entendió la pregunta? Sí. Esto quiere decir, amigos y amigas, que por más sencillas que sean las preguntas, por más inocentes que puedan parecer las inquietudes, comunes. Muchas veces me han hecho buenas preguntas y eso también pasó el año pasado. Hay buenas preguntas que se hacen en el break. No falta el curioso que dice, profesor, haga la pregunta de mejor en clase porque la respuesta va a beneficiar a todos los que repito, si el proceso concluye por abandono, ya saben que hay una inactividad de 4 meses. Claro, hay excepciones, hemos visto que no siempre es que sea 4 meses draconiano, hay casos en los que no va a proceder nunca. Pasa ese año de castigo, llamémoslo así. La pregunta es, después de ese año, el demandante, en el mismo expediente, tiene que decirle al juez, bueno, ya pasó por mi año de castigo, reiniciemos, empecemos de cero, o tiene que hacer todo de nuevo, o sea, una nueva demanda, un nuevo número de expediente. ¿Ustedes piensan que es todo de nuevo? Sí. Champeando. Además puede ser que llegue otro juez, caso, otra vez el mismo juez. Podría llegar el mismo juez también. ¿Claro? Bueno, la respuesta correcta efectivamente es, tiene usted que presentar, o sea, volver a plantear la demanda de nuevo, de cero, es empezar de nuevo. Por ende, es volver a presentar los medios probatorios, es comenzar de nuevo. De hecho, es obvio que va a tener otro número de expediente, o sea, es otro proceso. Ese nuevo proceso puede llegar al mismo juez. Sí. No hay por qué. Imaginemos que el primer proceso se avanzó solamente hasta la notificación de la demanda, el demandado contestó, cayó en abandono. Un año, el demandante vuelve a plantear la misma pretensión, obviamente todo es idéntico. Ese segundo juez estará impedido de conocer el proceso. Y hemos visto en algunas clases impedimento, abstención, recusación, ¿no? El ejemplo que yo les planteo, esa segunda demanda que llega al nuevo juez, el juez podrá decir, bueno, yo no puedo conocer otra vez lo mismo, yo ya conocí el anterior. ¿Podría decir así? ¿O tiene que continuar con el trámite? Tiene que continuar porque es otro proceso. Ya. ¿Cuál si era una causal parecida a lo que yo estoy contando, pero sí tiene que después abstenerse? Hay un supuesto parecido al caso, pero ¿Familiares? familiares. Pero es más parecido al ejemplo que estoy planteando. Cuando fue su abogado. También, Rivalidad entre el abogado y
también Cuando volvió a otra instancia. eso. Exacto. Yo puedo conocer el proceso en primera instancia, yo soy el juez que tramitó, sentenció el proceso, y de ahí pues hasta que notifican la sentencia, apelan la sentencia, el expediente lo remiten a la segunda instancia, tarda pues, vamos a echarle unos par de meses hasta que regresan a juzgado, todo un rato. En esos 2 meses puedo yo haber ascendido a la siguiente instancia, pueden haber promovido. Entonces, obviamente, más allá que el código lo diga, como lo prevé expresamente, yo no podría, pues, como juez en segunda instancia, volver a ver el mismo caso que yo ya sentencié en primera instancia. O sea, yo tengo un criterio formado, ¿no? Se dan cuenta que no es lo mismo al caso del abandono. Yo solo tramité el proceso, no sentencié, no dije nada. Bien. ¿Qué más podemos sacar del jugo ahí? Doctor, eso a pesar que en primera instancia, digamos, era un juzgado unipersonal y al ser llevado a segunda instancia ya hablamos de 3, ¿no? Buena pregunta. Así me gusta, buenas preguntas. Todas son buenas preguntas, ¿no? Todas son buenas. ¿Por qué, digamos, ser separados si hay otros 2 votos más? Bien, ¿lo pides? Polo. Polo pregunta, la periodicidad es la siguiente. Yo soy el juez Carlito Pérez. Yo soy el juez que sentenció en primera instancia, en juzgado civil, y el expediente va a subir a la segunda instancia, que es una sala civil, allá son 3 jueces superiores. ¿Sí? Y entonces, el mismo ejemplo anterior, a mí me promueven, yo ahora formo parte de una sala de 3. Ahí está otra vez Carlitos Pérez, junto con Juan Ríos y Sandra Torres, 3. Casi me olvidé poner una mujer y me iban a linchar por el toque acá. Me acordé. Entonces, lo que Polo pregunta es, ¿por qué tendría Carlos Pérez que abstenerse si él no va a decidir solito? ¿No? Por ahí va la pregunta. Nuevamente. Si el juez de paz de Estado unipersonal sentencia y el expediente sube a segunda instancia a un juez civil que también es unipersonal, o sea, ese mismo juez que sentencia obviamente no va a poder ser jamás el juez de segunda instancia que va a resolver sobre lo mismo. Ahí se nota bien clara esta situación en la que él no puede sentenciar. Yo ya resolví en primera instancia, no podría hacerlo nuevamente en segunda instancia, yo ya tengo un criterio formado. Pero la pregunta es de juzgado civil a la sala. Allí ese juez ya no es un unipersonal y arriba otra vez un unipersonal. Abajo es unipersonal y arriba forma parte de un colegiado, son 3. Allí lo que sucede es de que ese tercero igual tiene que apartarse y tiene que llamar a otro juez de otra sala para que resuelva junto con esos 3 el caso, necesariamente. Siempre se va a cumplir esa causal de extensión, sea entre jueces unipersonales o sea en colegiado. ¿Se entendió la respuesta? Sí. Bien. ¿Más preguntas? Sí. Una pregunta, siempre fue muy personal, o sea, el penal, el profesor me dijo que según la pena fuera de 6 años o más, tendría que ser así, pues juntar el colegiado, no un unipersonal a alguien, alguna analogía. Bueno, las causales de abstención del Código Procesal Civil son parecidas y se aplican también de alguna manera al proceso penal. Pero ahí sí yo obviamente no soy experto en el tema. Sé que hay jueces unipersonales que deciden casos penales cuando la pena tiene un mínimo, un cuanto, y superior a ello ya es un colegiado. Pero las causales son parecidas. ¿Más preguntas? ¿Qué más? ¿Han llegado a ver con Víctor el tema del pleno casatorio el 1? ¿Está bien? Creo que iban a hacer un domingo una charla. Les voy adelantando. Hoy terminamos unidades, avanzamos algo de medios impugnatorios. La siguiente, no sé qué tema es ya, y la subsiguiente creo que es el examen.
No, parcial, pero no. Parcial. Más o menos. Hasta donde tenía entendido es la siguiente semana Control. es el control. Control El de segundo unidades. control de unidades. Y de ahí viene una clase más, y de ahí creo que viene el examen. En fin, a lo que quiero llegar es que me hagan recordar, y especialmente la delegada, que cuando entremos ya a fase de audiencias, ya voy a coordinar con la delegada, creo que lo mencioné en la primera o segunda clase, para que de manera voluntaria, los que deseen, puedan visualizar audiencias civiles en vivo. Y les mencioné eso, ¿no? Claro, con el orden del caso, obviamente no van a hacer algo u otro, ¿no? Es que hace calladitos, no hay que emitir silencio, solamente ver y preguntar en clase, si es que algo le llama la atención. No tendría sentido hacerlo ahorita porque obviamente no hemos llegado todavía a ese paso, pero con todo lo que estamos ahorita avanzando, van a poder tener más criterio para visualizar esas audiencias. Bien. Profesor, y el mismo ejemplo que dijo de si el juez, digamos, asciende, ya no en el juzgado unipersonal, sino ahora una sala. Lo mismo puede pasar si de repente se interpone casación y vemos al mismo juez nuevamente, supongamos, En la Suprema. en la Suprema. Sí, todo. Puede suceder. Igual debe pasar. La idea es que el juez no puede volver a ver un caso Claro. que ya resolvió en otra instancia. Claro, claro. Ya. Ahora, no todo lo que sucede en la práctica está en el código, ¿ah? Ojo, repito, no todo lo que está en el código lo van a ver en la práctica. Por eso hay muchas cosas que solo se aprenden en el ejercicio de la función de abogado, o que yo puedo de repente, desarrollando la clase, contarles algo de la experiencia particular. ¿A qué quiero llegar? Que eso es lo que distingue la clase de cualquier libro. Los libros obviamente lean, subrayen, tengan un método de estudio, pero las clases siempre suman, ¿no? Sí les dije también alguna vez la ventaja de escuchar al docente doctrinario puro, al docente abogado y al docente juez, porque de alguna manera todos tenemos distintas visiones y lo importante es que ustedes como alumnos escuchen de todo, porque al final a veces el doctrinario es la base, es el sustrato importantísimo, pero a veces en la práctica hay cosas que, ejemplo, para que vean de qué estoy hablando. En la práctica, ¿qué veo yo? Por ejemplo, ustedes saben, a veces el juez que forma parte del colegiado ha conocido en efecto el mismo expediente en primera instancia, pero solamente proveyó dos escritos, digamos. El juez Carlos admitió la demanda, el juez Carlos admitió la contestación. Hasta allí no ha resuelto nada trascendente. Y luego ese juez Carlos sube a sala. Luego entra el juez Pedro resuelve excepciones, Pedro sentencia y el expediente sube en apelación. Entonces, obviamente, y encuentra a Carlos formando parte de la sala. Ese juez que admitió la demanda y admitió la contestación que está ahora en segunda instancia. Y en la práctica, Carlos dice, yo no voy a ver este expediente, me paro, que llamen a otro para completar la sala de tres, como les dije hace un momento. ¿Ya? Pero en la práctica nosotros no le aceptamos a ese Carlos, en mi ejemplo, que se vaya. Pues, no ha resuelto nada trascendente en primera instancia. En otras palabras, vamos llenando de contenido esa causal de impedimento, ¿no? Dice que como juez de primera instancia no puedes conocer una siguiente. Sí, pero ¿qué es conocer un expediente? ¿Qué es resolver algo trascendente? Si has tramitado a cuestiones de mero trámite, no justificaría pues que en segunda instancia la parte. No sé si me estoy haciendo entender. Más o menos. ¿Sí? Bien, avancemos con las unidades. La doctrina distingue lo que se conoce en términos generales, a manera de género-especie, distingue lo que se conoce como medios impugnatorios. Se conoce que serían estos mecanismos de los que se sirve alguna de las partes para cuestionar la actividad del juez. Y hemos visto que hay actividad procesal del juez y hay actividad procesal de las partes. Entonces, si alguna actividad del juez
perjudica a alguna de las partes, estas partes tienen a su disposición los medios impugnatorios para cuestionar. Ahora, según la doctrina, y también lo recoge el artículo 356 del Código de Procedimiento Civil, estos medios impugnatorios se dividen en, por un lado, los recursos y por otro lado, los remedios. Dentro de los recursos vamos a encontrar los recursos de apelación, reposición, que vamos a ver inmediatamente después, pero también se encuentra dentro de estos recursos el recurso de nulidad. La nulidad. ¿Qué es lo que caracteriza a la nulidad? La nulidad se caracteriza porque una vez planteada la nulidad va a ser el mismo juez el que está llamado a resolver la incidencia. A ver, dicho en otros términos, si un juez sentencia, por ejemplo, un juez emite una sentencia, si por alguna razón esa sentencia ha incurrido en nulidad o el trámite del proceso está viciado y esto incluye la nulidad de la sentencia, ese juez ya no puede decir, me equivoqué, ya no voy a decir nada, voy a decir nada. No puede. Está impedido de hacerlo. Ya emitió decisión. Imagínense, sería un nunca acabar que el juez diga, pues, ups, ¿no? Me equivoqué y ahora voy a resolver de esta otra manera. ¿No? Sería arbitrario, no generaría confianza, no generaría seguridad jurídica. Entonces, si algún vicio se cometió al momento de sentenciar, imaginen ustedes que el proceso era de A contra B y C y el juez solamente se pronuncia respecto de B y el proceso eran 3 pretensiones y el juez solo se pronuncia respecto de 1, o sea, una gracia de sentencia. El juez no puede decir. Hay algunos mecanismos que también vamos a ver más adelante. El juez puede corregir su sentencia, puede decir, allí donde dije María debe entenderse Rosa, allí donde dije resolución debe entenderse rescisión, pero ojo, está corrigiendo, o sea, no es que está alterando la decisión. Pues puede corregir, puede aclarar sus resoluciones. Vean los artículos 406 y 407 del CPC. Entonces el juez no es que emite una resolución y esto está tallado en piedra, ¿no? Puede corregir, puede aclarar, pero lo que no puede es modificar en lo sustancial de su decisión. No podría decir fundada y ahora mañana más tarde infundada. O no podría ir retaseando, pues, ¿no? Pronunciándose por cada tramo. Me olvidé de esa pretensión. Ahora me olvidé de esta. Y no puede ir motivando a responder. Si algún vicio, alguna nulidad incurrió ese juez expidiendo esa sentencia, lo único que queda es esperar a que las partes apelen, porque alguna de las partes va a apelar, y en sala obviamente anular la sentencia, no hay otra. Sí, María. Si no apelan. Buena pregunta. Hay casos en los que, bien contados con los dedos de una mano, son muy raros, casos de sentencias viciadas, que están mal expedidas, o falta de repente pronunciarse sobre una pretensión, y ahí nadie apela, queda consentida y es todo un problema. No hay una respuesta aún. Vamos, según las circunstancias. A ver, un ejemplo. Una vez vi un caso donde un demandante había planteado como pretensión principal dar suma de dinero y como pretensión accesoria los intereses legales. Y a la hora de sentenciar, el juez solo se pronunció sobre la deuda principal, la pretensión principal. No dijo nada, ni en los fundamentos de hecho, ni en su parte considerativa, ni en la parte resolutiva. Simplemente se comió esa pretensión. Quedó consentida la sentencia. Pasaron algunas semanas, algunos meses, y el demandante dijo, bueno, señor juez, ya que estamos en ejecución de sentencia, notifíquese al demandado pues, para que cumpla con la sentencia, que me pague la deuda y los intereses. El demandado obviamente dice que no voy a pagar intereses porque el juez no lo ordenaba.
¿qué hacemos? Entrampados. Nosotros no podemos suponer, asumir la sentencia. Miren ustedes, vamos a buscar el artículo 688, inciso primero, siempre comenzando por los compañeros de la parte posterior que al sentarse allí me están diciendo tácitamente, quiero leer toda la noche el código. Después vamos a dar la oportunidad. 688, ¿tienes, por favor? ¿No tienes? Sí. Ya, por favor. Artículo 638, títulos efectivos. Solo se puede promover ejecución en virtud de títulos ejecutivos de naturaleza judicial o extrajudicial, según sea el caso. Son títulos ejecutivos los siguientes: las resoluciones judiciales firmes. Perfecto, está ahí nomás. La sentencia firme es el título de ejecución que da mérito pues a esa parte que precisamente se llama ejecución de sentencias. No es que sea igual, pero vamos a hacer un paralelo con la letra de cambio. La letra de cambio dice quién es el deudor, cuál es el monto, y no me puedo salir de ahí. El acta de conciliación, igual. El acta de conciliación también es un título de ejecución. Usted lo presenta eso, presenta ese acta ante un juez, el juez va a ordenar que se cumpla lo que está pactado en esa acta de conciliación, ni más ni menos. No puede deducir. El título tiene que tener obligaciones exigibles, obligaciones identificables, y la sentencia, siguiendo esa misma línea de pensamiento, no podríamos nosotros en ejecución de sentencia ordenar los intereses que no han sido ordenados, no han sido dispuestos por el juez. Entonces, esa sería mi respuesta. Y la única solución podría ser que el demandante promueva ahora un proceso aparte, solo para que, pidiendo los intereses legales. ¿Entienden? ¿Me entienden la respuesta? Sí. Sí, eso genera un gasto mayor y también un trámite, un proceso, pero de alguna manera eso no puede recusar. ¿No hay alguna sanción o algo hacia el juez que comete? Claro. En este caso, el demandante podría tranquilamente, ante ese perjuicio, denunciarlo o quejarlo al juez para que le imponga una sanción. La ley de la carrera judicial prevé cuáles son los derechos, los deberes, las responsabilidades funcionales en las que incurre el juez. Y uno de esos supuestos es resolver con idoneidad, resolver debidamente los procesos. Es delicada la función del fiscal y del juez. Y sirva este ejemplo o la pregunta de Mariña para que usted en la práctica, ojalá no le pase, lo siguiente. Ven la sentencia, todos van a ver de frente la última página, ¿no? La parte resolutiva. Todo eso también es lógico, ¿no? Para los que ya están mirando, están haciendo sus prácticas, van a ver que la notificación de una sentencia puede tener 5, 10, 20 hojas que tenga, pero hay que ver bien, porque a veces la última hoja es el voto en minoría. Cuidado. Una vez estábamos justo votando un caso real, obviamente, y uno de los colegas estaba opinando en el sentido contrario a los otros dos. No, pero si la Suprema ha dicho, ¿dónde? Aquí está. Pues, pero está leyendo la sentencia en minoría. O sea, ahí dice parte resolutiva, pero solamente firman 2, 3, creo, por 4. No es tan sencillo de chapar la última hoja y ya gané. Cuidado, lean bien, no se les molesta. Número 1. Número 2, como el ejemplo, pregunta. Fundada la demanda, ya, aplauso, sí, pero fíjate si el juez chequeó todas tus pretensiones. Y si se olvidó de alguna pretensión, tú empiezas al juez que integre dentro de la sentencia, y en todo caso la apela, ¿no? Para que la segunda instancia le enmiende, lo anule y vuelva a emitir sentencia, sí. Como lo acabo de mencionar, en el caso del voto discordante, o sea, el voto en minoría,
puede servir de sustento para hacer una apelación, para una segunda instancia. Buena pregunta también. Todas son buenas preguntas. Lo que pregunta el compañero, las sentencias por mayoría, ya lo vamos a ver más adelante cuando toquemos el tema precisamente de sentencias. Cuando es un juez unipersonal, no, pues es su decisión, es el que decide en todo caso. Pero si es un colegiado de 3, obviamente ahí se complican las cosas. Ha habido una última modificación, ojo, no me acuerdo exactamente el año, pero ha sido no más de 2 años, mucho menos. Hasta antes de esa modificación necesitabas 3 votos para una decisión, 3 votos en una sala, para resolver un sentido. Entonces, si 2 decían confirmar fundada, y este decía, no, yo quiero revocar, y ahora que sea infundada, faltaba un voto para completar 3. Lo llamaban al decir, y si este decía, yo estoy de acuerdo en confirmar fundada, ya tiene 3, se acabó el proceso. Pero podía decir, no, yo quiero revocar infundada, ya son 2-2. Tenía que llamar así a uno otro hasta tener los 3 votos. Ahora, con la modificación que les menciono, más rápido en el breakbook, el artículo de la modificación exacta, ahora solo requiere 2. Es más fácil conseguir mayoría y poder resolver el tema. La pregunta del compañero es interesante porque él nos dice, digamos que una sentencia ha sido metido 2-1. 2 declaran fundada la demanda, resuelven confirmar la sentencia fundada la demanda, y uno ha hecho un voto en discordia diciendo, no, yo no estoy de acuerdo en confirmar fundada, yo quiero revocar y que sea infundada. Con la disposición vigente, suficiente, se acabó el caso, ya hay mayoría, tenemos 2, queda cerrado. Quiere ver de casación, pero ya acabó en segunda instancia. ¿Hasta ahí se me entiende? La pregunta del compañero es, ¿y el que interpone casación sería? El que interpone casación podría agarrar ese voto de discordia para de ahí jalar sus fundamentos? Sí, tranquilamente. Es obvio que el caso es discutible, ¿no? Para que haya discordia, porque el caso no es necesariamente fácil. Hay un punto de quiebre. Ya se formó resolución, pero el que se está casando obviamente podría agarrarse precisamente estos fundamentos para enriquecer su propia postura. Ya vamos a ver también lo que es casación para desarrollar esa idea. Van a encontrar ustedes en doctrina, por ahí algunos les gusta ver vídeos de temas que estamos viendo en clase, verán que podemos tomar prestado, vamos a decirlo así coloquialmente, algunas ideas de la validez del acto jurídico para efectos del acto procesal. En otras palabras, el acto jurídico, como es un género tan amplio, tan vasto, que incluye actos bilaterales, unilaterales, como les comento, abarca o alcanza sus efectos incluso al acto procesal. En otras palabras, el acto procesal termina siendo también un acto jurídico. Eso es lo que dice la doctrina. Pero la misma doctrina dice que tampoco podemos aplicar toda la teoría tal cual al acto procesal, porque el acto procesal obviamente tiene sus propias particularidades. No vas a comparar un acto de disposición de una persona que quiere vender en ejercicio pleno de su libertad de contratación o libertad de contratar, no vas a comparar esa manifestación de voluntad con la manifestación del juez. El juez ciertamente ejerce libertad al momento de resolver, pero es un funcionario público, tiene un marco legal, entonces no podemos equipararlo pues completamente. Pero sí podemos usar ciertas categorías de la teoría general del acto jurídico al acto procesal. Por eso es que la teoría o la doctrina distingue entre vicios intrínsecos y vicios extrínsecos. Ahí lo ven en pantalla. Los vicios intrínsecos están referidos a la capacidad, a la finalidad del objeto, mientras que los vicios extrínsecos están referidos a la formalidad. Ejemplo, imagínense ustedes un demandante, de su demanda, se emite la demanda, por otro lado, y el demandado nos alerta
o el juez también de oficio puede detectar que ese demandante tenía 17 años, digamos, al momento de demandar. Está demandando resolución de contrato. Ese señor o ese joven no tiene obviamente capacidad procesal. Y hemos hablado también de capacidad procesal en las clases anteriores. Ese proceso nació muerto, no debió emitirse. Y no tiene sentido tampoco continuar. Entonces ahí, por ejemplo, tiene un vicio intrínseco referido a la capacidad del parte. Entonces allí el juez lo que tendría que hacer es anular todo el proceso, que para ir procedente de la demanda se acabó. Los casos más recurrentes en el Poder Judicial o en la práctica que ustedes van a ver son los referidos a la formalidad. Vean ustedes el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Civil. Nuevamente, usted ya seguramente ya se adelantó, me dio la mente y ya está buscando el título. Artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Civil 9. Principios de vinculación y de formalidad. Las normas procesales contenidas en este código son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario. Las formalidades previstas en este código son imperativas. Sin embargo, el juez adecuará su exigencia al logro definido del proceso. Cuando no se señale una formalidad específica para la realización de un acto procesal, este se resultará válido cualquiera sea la empleada. Perfecto. Aquí el párrafo que yo les invito a tomar en cuenta es: las formalidades previstas en este código son imperativas. Este es un artículo que hay que leerlo con pinzas, porque recuerda de que hay un menú y un instructivo, nos dice qué hacer, cómo presentar la demanda, qué plazo hay para esto, qué plazo hay para aquello. Y lo que el código nos dice cuando señala que estas formalidades son imperativas, nos quiere decir pues que esto no está a libre albedrío de las partes, ¿no? No es que yo lo quiero hacer de esa manera, o allí donde el código dice que tenemos 3 días para apelar, pues no puede decir, bueno, yo te doy 10, no. Eso es lo que nos quiere recordar. Pero ¿por qué digo que hay que leerlo con pinzas? Porque tampoco es que las formas no van a hacer un corsé que nos va a limitar, que nos va a... La idea es que el proceso no es un fin en sí mismo, es solamente un instrumento. No podemos sacrificar el objetivo final, que es resolver el conflicto de intereses, por respetar las formalidades. Un ejemplo sencillo de forma. Cuando viene el testigo a la audiencia, dice el código que hay que tomar el juramento. Hay que tomar el juramento. Es una formalidad, sí. Es imperativa. Bueno, no lo dice el artículo, pero está diciendo el título preliminar. Ustedes saben que lo que está escrito en el título preliminar de todo código es una suerte de principios que se aplican a todo el ordenamiento de ese código. Entonces, retomando el ejemplo, y está para sentenciar el proceso. A nadie se le ocurriría, hoy por hoy, anular lo avanzado y retroceder y llamarlo al testigo solo para tomar el juramento. ¿Entienden? Hay una formalidad, sí, pero no es que la formalidad va a ser un fin en sí mismo. Lo vamos a entender mejor cuando veamos los principios que gobiernan las unidades. Otro ejemplo. Antes de las modificaciones que se introdujeron en el 2008 con el decreto legislativo 1070, antes necesariamente el juez tenía que proponer una fórmula conciliatoria. Miren, desde un momento determinado, 2008, las reglas o el trámite del proceso cambió y dijeron, o dijo el legislador, a partir de ahora
no perdamos tiempo en el proceso con esa etapa conciliatoria, que las partes concilien extrajudicialmente y que esa conciliación o ese intento de conciliación sea un requisito de interés para obrar. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos claro. ¿Sí? Y que si no presentan, repito, este acta de conciliación, sería un supuesto de improcedencia por falta de interés. Ojo, siempre que estemos hablando de pretensiones que se pueden disponer, ¿no? Objetos disponibles. A cambio de esto, lo que vamos a hacer en este proceso, ya no habrá una audiencia donde el juez esté obligado pues, a proponer una fórmula. Ubiquémonos antes de esa modificación. Antes de esa modificación, el juez sí efectivamente citaba una audiencia de conciliación expresamente, y el juez decía el código, tenía que proponer una fórmula conciliatoria. O sea, el juez tenía necesariamente que decirle a las partes, oye, mira, tú estás pidiendo esto, el demandado dice aquello, ¿qué les parece si lo solucionamos así? Le planteaba fórmula de arreglo. Las partes obviamente no estaban obligadas a aceptarlo. Era un punto de partida para de allí afinarlo y conciliarlo. Entonces, miren, así decía el código. Pues tenía que proponer una fórmula conciliatoria. Pasó en muchos casos pasó que como la gran mayoría de las partes no querían conciliar, después avanzaba el proceso, se comían esa parte y seguían con las demás etapas de la audiencia, que ya lo vamos a ver en clase. Fijación de fondos controvertidos, calificaba los aprobatorios, luego se llenaba audiencia de pruebas, luego se sentenciaba, llegaba hasta la sentencia. Luego ese expediente subía a segunda instancia en apelación. ¿Y qué creen que hacía la sala a veces? A veces la sala decía, nula la sentencia porque en la audiencia el juez no propuso la fórmula conciliatoria. ¿Ya? Eso es lo que hacía el Poder Judicial, estoy hablando por eso, 2000 y pico más o menos. Y era todo una insensatez porque retroceder solo para citar a las partes y proponerles una fórmula que muy probablemente no van a aceptar. Si quisieran conciliar, las partes lo hubieran dicho pues en la audiencia respectiva. Pero sin embargo, muchos de estos casos se anulaban por ese prurito procesal. Sin necesidad de las modificaciones legales, felizmente en algún momento la jurisprudencia también fue forjándose y señalando eso, pues, que no. Puede ser una formalidad que se omitió el juez, pero ¿en qué perjudica? ¿A quién perjudicó esa omisión? Las partes igual están continuando con el proceso. Es otro ejemplo en el que yo puedo subrayar esa idea. Las formalidades son imperativas, sí, pero no todas acarrean nulidad. Ahí está, no todo vicio genera nulidad. Es un principio, es una regla, puede ser pregunta de examen. La idea es que no sucedan vicios procesales, que es el ejemplo. Pero no todo vicio acarrea nulidad, no todo vicio implica retroceder en el trámite del proceso. ¿Cuál es el principio que nos obliga a ir avanzando? Celeridad. ¿Cuál otro más? Perentorio. Plazo perentorio no, sí, pero como principio. Dicho en celeridad sí. Que no se retroceda. Ajá, por eso la celeridad, pero hay otro. Usted lo tiene en la punta de la lengua, pero no. ¿Cuál es? Sí, bueno, también. Obviamente yo inicio un proceso y celeridad. ¿Ah? Tutela efectiva no es el principio madre, digamos, ¿no? Impulso del proceso. También, tanto el de celeridad como el impulso, obviamente no están atrás. Pero hay otro principio más. Economía procesal. También, primo hermano, sí, pero hay uno más cercano. Preclusión. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Les suena? ¿Se han escuchado? Preclusión. Entonces, en virtud precisamente de este principio de precaución, serenidad, impulso, todo lo que ustedes han mencionado, el norte obviamente es avanzar, pero el vicio precisamente nos va a hacer todo lo contrario, es ser. Pero es el último recurso, si se quiere.
alguna categoría especial del derecho procesal civil? Como por ejemplo en el administrativo se dice de vicios trascendentes y vicios intrascendentes. ¿Algo similar ocurre o...? Nosotros tenemos los vicios extrínsecos, los vicios intrínsecos, pero no tenemos una nulidad parcial en total. Nulo es nulo, no es nulo o es válido. No tenemos esa categoría. Ahora, a lo mejor algún doctrinario por ahí de repente acostó algo, no voy a desconocer. Porque en el caso que usted comentaba de los intereses, Sí. el crédito sí sería ejecutable, ¿verdad? Claro. Pero los intereses no. Pero ¿no habría una suerte de nulidad parcial? El tema es quién lo va a declarar si ya quedó consentida la sentencia. Ese es el problema. Ya, ahora vamos solamente la primera parte del artículo 176, hasta la palabra recurso de apelación. Primera parte del artículo 176, solo hasta donde dice sustentatorio del recurso de apelación. Otra vez voluntario de la parte posterior. Si no, vamos bajando. ¿Qué más? A ver, hace rato usted ya está. Artículos 176. Sí, por favor. Oportunidad y trámite. El pedido de nulidad se formula en la primera oportunidad que el perjudicado tuviera para hacerlo, antes de la sentencia. Sentenciado el proceso en primera instancia, solo puede ser allegada expresamente en el escrito sustentatorio del recurso de apelación. Ya. Por favor, termine el párrafo, por favor. En el primer caso, el juez resolverá previo traslado por 3 días. En el segundo, la sala civil resolverá oyendo a la otra parte en auto de especial pronunciamiento o al momento de absolver el grado. Gracias. A ver, esto es importante también que ustedes lo capten para el examen, pero mucho mejor que el examen que lo capten para su ejercicio profesional. Ya les he dicho que, y es obvio, pero no está de más repetir, no siempre van a ser ustedes los abogados que hagan la demanda, sino pueden ser los abogados que agarran el proceso ya iniciado. Inclusive pueden ser los abogados del proceso en la Suprema, ya está en las últimas, ¿no? Ya está en la etapa decisiva. Si es el abogado del demandado, también, no necesariamente usted va a ser el abogado que plantee la contestación. ¿Ya? Si el litigante, tu cliente, te busca y te dice, doctor, por favor, que ha llegado esta notificación con la demanda, obviamente lo que tiene que hacer usted es contestarla. Estamos claros en eso. Claro, sin mencionar que pueden deducir excepciones, pero eso no tema, pero mínimo piensan ustedes en contestar, ¿cierto? Y ¿qué es lo primero que se pregunta usted? ¿Qué preguntas le vendrían a la mente? Las básicas, no entren al fondo del caso, el contrato, no. Lo primero que tienen que pensar. Los puntos controvertidos. Ya. ¿Qué es lo primero que tengo que pensar? Está bien. Ya, también, pero ya está metidos al fondo del tema. Lo básico, lo primero. ¿Ah? Bueno, es muy probable que si la demanda es de este año, lo estén tramitando. Sí, también vamos por ahí. Si el juez tiene competencia para que se dé la demanda. Ya se acerca al tema de excepciones, ¿no? Pero lo primero que ustedes tienen que ver es si estoy dentro del plazo. No, lo primero, Claro, pues. miren, lo primero que ustedes tienen que hacer es ¿cuándo te ha llegado esta notificación? Es verdad. Señor abogado, yo personalmente he recibido la notificación y yo personalmente he puesto mi firma en la cédula que me llevó a mi caso. Esos son muy pocos. Generalmente van a decir, lo encontré ahí en mi bodega, todo polvoriento, con telaraña. ¿De cuándo será esa notificación? Usted no va a ser tan inocente de presentar su contestación como si nada pasara. Entonces, ¿qué va a hacer después usted? Con lo que ya hemos hecho en clase, entre usted pues a la página web,
felizmente ahora casi todo el Poder Judicial tiene su plataforma que usted puede ver en qué está sentenciado. A lo mejor está sentenciado. Miren, lo que les digo es el ABC. Si hay usted muy inocente, pues ya, muy bien, cliente, no sé cuánto, que yo fuimos hoy, estuve en la plaza de la otra afuera y todo. Empieza su contestación, se amanece y presenta su contestación y ya está sentenciado. Qué vergüenza. No diga que yo le enseñé, por favor. El ABC, el primero, fíjese, está dentro del plazo. Aprovecha la tecnología, entra el sistema para ver cómo va la cosa. Si usted está muy seguro de que, claro, a veces el cliente no tiene muy claro cuándo llegó la notificación, y es que muchas veces lo deja más fuerte y se acabó el asunto. Entonces, aquí también vale mucho la experiencia, ¿no? Si la cédula tiene fecha de impresión, digamos, 1 de marzo, y estamos hoy día 5 de marzo, es obvio que estoy dentro del plazo, o sea, se puede hacer ciertos cálculos razonables de que estoy dentro del plazo para contestar la demanda. Si tiene certeza, obviamente conteste dentro del plazo. Si no hay certeza, constituye usted con su cliente al expediente para verlo físicamente o a través de la plataforma virtual si es un expediente judicial electrónico. Pero no se mande por mandar. Vea primero el terreno donde está pisando. Si el demandado, su cliente, lo busca y le dice, pues, señor abogado, me están citando a audiencia. Mire, otro escenario. Me están citando a audiencia. Y tú le preguntas, ¿y de qué se trata esto? Ni idea. ¿Cómo que ni idea? Pero el nombre del demandante que es familiar, sí. ¿Qué lío tienes con él? Hay una deuda. Ah, ya, nos vamos aproximando. Tienes que hacer preguntas básicas. ¿Nunca te llegó la demanda? Es la siguiente pregunta. No. Ah, ya. Entonces es muy probable, no digo que sea seguro, es muy probable de que no haya sido ni notificado tu cliente con la demanda. Entonces no va a ser tan inocente de presentarte a la audiencia y que todo continúe feliz. Tienes que pues reclamar. Y para eso está el pedido de nulidad. Y como dice el artículo 176, lo tienes que hacer en la primera oportunidad. Es un artículo bastante criticado, se presta a la investigación, se presta al debate, porque ojo, no dice dentro de 3 días, no dice dentro de 10 días, no dice dentro del mes, dice en la primera oportunidad. O sea, es bien amplio. Entonces, en el mismo ejemplo, si tu cliente no te da luces de que efectivamente le han notificado la demanda, o sea, en otras palabras, no le han notificado la demanda, obviamente allí, asumiendo que efectivamente no le han notificado, ¿qué derechos les están restringiendo? ¿Qué derechos se están vulnerando? Derecho a debido proceso, defensa, A ser informado. Tutela jurisdiccional. tutela. Hay varios, pero hasta ahí también. Derecho a probar. No has permitido ofrecer los medios probatorios que le convencerían al juez de mi postura, de mi teoría del caso, de mi estrategia, de mi tesis. Entonces, lo que tiene que hacer ese demandado obviamente es pedir nulidad, plantear, por escrito obviamente. Después, ahora, ¿cómo pides nulidad? ¿Cómo lo planteas? ¿En qué términos? ¿Cómo pruebas los fundamentos de nulidad? Ya ese es un universo bien amplio, depende, caso por caso. Bien amplio. A veces hasta difícil, ¿no? Porque hay una presunción de veracidad de los actos de la administración pública, ¿no? Entonces, en principio, se asume que si el notificador ha dicho que la cédula la dejó en tu casa, es porque la dejó en tu casa. Aunque sabemos también, no es de sorprenderse que hay notificadores también que han incurrido en corrupción y hay muchos casos de coimas donde obviamente el demandante ve la forma de llegar a ese notificador con una plata para que digas que lo dejaste hace una semana y la verdad que nunca lo dejó. Y el plazo es crucial. Esto ahora creo que también utilizan a Courier para notificar. ¿Qué es Courier? Ahora existe una central de notificaciones donde hay notificadores que trabajan mal, pero cuando ya no es Courier. Ya no, antes. Y uno verifica bueno en la plataforma cuándo puedes Sí, hay un entregar la servicio. notificación y si aparece que no ha habido entrega, porque ahí se pone la fecha de envío de la notificación y de la recepción de la Así es.
Ahora, sí, gracias por el celular, es verdad. Ahora, digamos que estamos en el mismo escenario de una notificación mal hecha. Ves el expediente y si el notificador ha dicho que he dejado la notificación en calle Las Perlas 181, inmueble de un piso con el suministro de luz número 1345, y para tu suerte tu cliente vive en Las Perlas 181, pero su suministro es distinto, es un edificio de 3 pisos, o sea, tienes material para pedir la unidad. O sea, allí, en ese ejemplo, pero muchas veces el notificador a veces no pone el número de suministro. Entonces, a veces se complica esto de pedir unidad. Pero por ahora, para el efecto de la clase, es la primera oportunidad. ¿Qué es lo que no podrías hacer, o qué no deberías hacer, siguiendo esta lógica? Si tú presentas un escrito diciendo, señor juez, ese demandado, no como abogado a mi abogado Soria, y pido que a partir de ahora me notifiquen a esta casilla. Y por ahí le agrega 3 líneas más, señor, yo no debo nada, yo cualquier cosa ya pagué. Después le pondrá, pues téngase presente, como es un escrito sencillo, como es corriente, téngase presente la designación del abogado, téngase presente la casilla y téngase presente lo que dice ahí, pues totalmente una contestación propiamente dicha. Luego llega el día de la audiencia, te presentas, se acaba la audiencia y recién te das cuenta que efectivamente esa demanda nunca fue notificada, no tiene preaviso, es una desgracia de la notificación. Si tú planteas la nulidad, allí te expones a que después te respondan, oye, no lo planteo en la primera oportunidad. Tu primera oportunidad era ese escrito donde personaste, allí debiste plantear en la primera oportunidad. Tú no puedes dejar pasar procesos, dejar avanzar y después decir, uy, me olvidé de pedir una nulidad. No, la primera oportunidad que tienes para denunciar un posible vicio, esa es la oportunidad. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? Ahí te he puesto como un signo de interrogación la palabra siempre, porque el 176 dice, cuando una de las partes plantea la nulidad que no siempre es el demandado, o también puede ser el demandante, el código dice en el 176 que después resolverá previo traslado a la parte contraria. 3 días inclusive dice, pero sí, 3 días. En la práctica no está mal visto que el juez resuelva de plano, pero si es que va a declarar improcedente la nulidad. Ejemplo, demandante, demandado. El demandado plantea una nulidad. Miren, demandante, demandado. El demandado plantea la nulidad. Si el juez está pensando en algún momento declarar fundada la nulidad, o sea, va a acoger, va a amparar, va a hacer suyo el argumento del demandado, no podría declarar esa nulidad si primero no escucha a la otra parte. Tiene que escuchar. Es más, lo dice el artículo. Oye, demandante, 3 días te doy para que tú me digas qué opinas sobre esta nulidad que está planteando el demandado, necesariamente. Pero en el mismo ejemplo, si el demandado plantea la nulidad y el juez ve que esa nulidad no tiene ni pies ni cabeza y de plano la declara improcedente, o sea, no corre el traslado, ¿a quién estaría perjudicando? A nadie. Pero el demandado, ¿qué va a decir? Oye, no podrías trasladar al demandante que me iba a dar la razón. Al demandante jamás le va a dar la razón. A nadie. Bueno, yo, es una opinión. Porque hay un grupo de jueces que sí son bastante formalistas, si se quiere. Y no, si dices 3 días, 3 días, pues no. Pero ahí vamos perdiendo tiempo. Repito, solamente en el escenario que le estoy contando, no es que el profesor está planteando salirnos del código, no. Hay escenarios donde tenemos que ser más proactivos, tanto abogados como jueces. Repito, si la nulidad es absolutamente intrascendente, no tiene ni pies ni cabeza, yo como juez, ¿para qué voy a poner traslado la parte demandante? Lo más probable es que diga pues, que esa nulidad no procede y yo voy a terminar diciendo eso, improcedente la nulidad. Entonces, si yo mejor opto por resolver de frente, el demandante no va a reclamar, él estará feliz. Sin su opinión, no le da la razón a la otra parte. Y el demandado no va a reclamar tampoco, porque va a decir,
debiste correr tras la parte contraria para que solo quieres perder tiempo. ¿Me entiendes? En todo caso lo dejo al debate, a su investigación, a ver qué opinan. A lo mejor me dicen la siguiente frase, no, profesor, lo que usted planteaba es prevaricadores, al final, bueno. El debate de los derechos es así. Y nos dice el mismo artículo que después de sentenciado, obviamente, lo que le dije hace un momento, ¿no? Después de sentenciado el proceso, eso ya no lo puede tocar ese proceso, ya no puede retroceder. Así ahí incurrido en vicio, él no puede tocar ese proceso. Lo único que podría pasar es que el demandante o el demandado o quien se considere perjudicado por el vicio alegue esa nulidad dentro de su escrito de apelación para que sea la segunda instancia el que enmiende eventualmente ese vicio. ¿Cuántas veces se puede plantear? Eso también es una pregunta que podría ser baladí, pero no la es. Fíjense ustedes el artículo 51.4, siempre por la parte posterior de a ver ustedes, señorita, 51.4. Tienen voz, no sorpresa. Ustedes han llegado al último. Pero sí saben de la regla, ¿no? Los que se sientan en la parte posterior, voluntariamente están diciendo. Este puede ser alegado al promoverse. Artículo 51. Facultades generales. Rechazar. Inciso 4. Rechazar liminalmente el pedido que requiere otro propuesto por cualquier litigante y por la misma razón, o cuando, a pesar de fundarse en razón distinta, este pudo ser alegado al promoverse el anterior. ¿Se entiende? Lo que este artículo, insisto, nos dice es que el juez no puede estar resolviendo a cada rato lo mismo. Entonces, si el demandado o demandante dice, señor juez, ha caído una nulidad por esta razón, entonces, señor juez, acá usted ha incurrido en nulidad al emitir la resolución número 4 por tal motivo. Entonces el juez puede por el traslado y resuelve y dice, infundada la nulidad. ¿Ya? Mago, la motiva y ya resuelve. Pasa un tiempo y el mismo litigante, quizás con otro abogado, quizás con otros argumentos, dice, señor juez, nuevamente, piensen usted, la nulidad de la 4 y con estos mejores argumentos que se me han ocurrido ahora. Entonces el juez ya no está obligado a estar emitiendo a cada rato un auto, pues dándole razón, ¿no? Ya está, eso ya lo resolví. Cuando dice rechazar liminalmente significa no tengo ni siquiera que volver a justificar mi decisión, esto ya está resuelto, punto cerrado. ¿Sí? Esto significa que la nulidad respecto de un acto procesal determinado se puede plantear solo una vez. Pero esto no quita que yo pueda plantear hoy la nulidad de la resolución 4, mañana la nulidad de la resolución 6, pasado mañana la nulidad de la resolución 8. Ojo, leas y así. Puedo plantear tantas veces se convenga con mis intereses la nulidad de distintos actos procesales. Sí, soy. Solo me preguntabas si esto lo llevamos a un caso extremo. Vamos a suponer que primero se pide una nulidad, pero la nulidad el juez dice que es improcedente porque no está bien fundamentado, pero luego en una segunda nulidad ya fuera del plazo, fuera de lo que dice el inciso 4 del artículo 51, el litigante se da la parte demandada o una de las partes se da cuenta que hay un vicio de una gravedad tal, por ejemplo, como usted dijo, el demandante que accionó increíblemente tiene en la RENIEC figura como tiene su certificado de defunción. Entonces me pregunto en qué momento uno puede ir más allá del aspecto procesal cuando la gravedad es manifiesta, pero ahí se estaría vulnerando porque ya se ha vulnerado el artículo 4, pero hay un vicio trascendente muy grave. Entonces me pregunto, la pregunta que quería hacer es, el juez tiene esa facultad de decir, pese a que el inciso 4 dice esto,
¿Puede decirlo? ¿O mi pregunta era, tiene que dejar que el proceso siga por más que sea obvio? Bien, Soria, buena pregunta también. ¿Qué cree? Saneamiento. Es una opción. Y también nos explicó una vez que en la sentencia final también había un tipo de sentencia que se pronunciaba sobre la relación jurídica. Era sentencia Inhibitorio. inhibitoria. A ver, en la práctica, y respondiendo a la pregunta, se ve de todo. Hay casos, hasta para la risa, a veces el juez avanza, para 4, la resolución 5, por ahí, sea pedido de parte, o sea porque el de oficio también puede dictar la nulidad, emite la resolución número 7, anulando determinado acto procesal. Y luego viene el mismo juez, o a veces viene otro juez, porque en el proceso van cambiando a veces los jueces, por muchas razones, ya se los puedo detallar después. Y a un nuevo juez, o él mismo dice, nulidad de la 7 que anuló la 4, o sea, va. Se vuelve nulidad de la cante. nulidad, o sea, evite, sí. La ventaja es que todos estos autos son apelables. O sea, si usted siente como abogado que después está haciendo un festín de este proceso, obviamente queja y o apela. Pero otras veces sí es una buena intención. Errar es humano. Y repito, la nulidad es ese bastión que tiene el juez en buenas manos, obviamente si es que son buenas manos, para ir reconstruyendo el proceso y llevarlo a buen camino. Si el vicio tiene que ver con la relación jurídico-procesal, efectivamente hay etapas también para ir saneando eso y precisamente la etapa de saneamiento. Pero hay jueces que dicen, ¿por qué voy a esperar hasta el saneamiento que puede tardar? Y mejor recurro a la figura de la nulidad procesal para ir enmendando, incorporando, expulsando. O sea, hay maneras para ir encauzando el proceso. Y acercándose más a la respuesta. Podría pasar, efectivamente, que un juez diga, ya, es improcedente la nulidad por las razones que tú has manifestado, cerrar el capítulo. Pero luego, el mismo juez u otro diga, sí, pero hay otras razones distintas a esas, al margen de este inciso 4 del artículo 51, que me permiten a mí ir más a fondo y declarar la nulidad de oficio. Pero en el terreno del debe ser, pues el juez tendría que en una sola resolución resolver el tema, no puede estar reabriendo el debate a cada rato. Se expone obviamente a la queja o a la denuncia respectiva. Así que ya, a ver. Y la nulidad también obviamente puede ser de oficio, como lo dice el mismo artículo 176. ¿Qué significa de oficio? Cuando ustedes ven la palabra de oficio, ¿qué entienden? Sin necesidad que lo pidan, porque él solito, por iniciativa propia, obviamente decida. Y eso está bien, porque en casos groseros de vicios procesales, obviamente no tendría por qué esperar que las partes lo alerten todavía para él enmendar algún vicio procesal. Y es que la defensa del debido proceso, no se olviden que el debido proceso, como el derecho a la defensa, son derechos fundamentales, son derechos protegidos constitucionalmente. O sea, si bien es cierto, en un proceso civil las partes actúan, las partes simplemente conflictúan y hacen un ejercicio de su derecho, pero no por eso el juez es un espectador como el boxeo, ¿no? Que deja que las partes ahí se maten entre ellas y él solamente es una suerte de árbitro, no. Es un juez que interviene, es un juez que dirige, es un juez que inclusive puede actuar pruebas de oficio, miren hasta dónde llega. Ahora, que eso sea criticable, que ese modelo no nos guste es otra cosa, ojo, pero no es lo que tenemos en nuestro país. Principio. En doctrina van a encontrar quizás menos, quizás más, pero estos son los que más se comentan, los que más se aplican en el código procesal en nuestro país. Qué raro que la delegada no me ha dicho nada, debe ser que la semana pasada. ¿Ya? ¿10 minutos?
hasta las 9:10. Media hora, profe. Pero recuérdame también la hora de cierre, 9:10, por favor. Ya. Media hora, profe. ¿Cómo va la lista, por favor? ¿Quién tiene la lista?